Dar también la clase, listo, ya inició la grabación. Entonces, listo. Estábamos acá en este punto, este ejercicio. Lo que tenemos aquí en los apuntes, pues hicimos la proyección de la población como tal, eh, por cada uno de los métodos, el método aritmético, el geométrico, el exponencial. Hicimos pues el cálculo de cada uno de ellos y finalmente llegamos pues a esta conclusión de acuerdo pues a la descripción que nos daban para el caso del municipio que estamos analizando, pues que era pues el municipio de Salento. Sí, entonces decíamos que de acuerdo pues a la información investigada y recolectada, pues se concluye que el método de proyección de población que mejor se ajustaba a esas dinámicas poblacionales del municipio, pues era el método geométrico. Listo, entonces vamos pues aquí el para que no sale tanto internet. Entonces vamos a continuar el análisis. Nos faltaría realizar el análisis de la población flotante, ¿sí? Y estimar la población total de diseño. Entonces, digamos que acá en este punto, bueno, como tenemos fecha de hoy, que no se nos vaya, no, pues como esto. Eh, Tenemos entonces allí, digamos, el análisis, diríamos nosotros entonces que la población, digamos, decirlo acá, la población total de diseño, pues sería igual a quién, sería a la población, en este caso la población fija, ¿sí? Que sería pues la población que está en la cabecera del municipio, porque estamos analizando es la cabecera municipal, más la población flotante, ¿no? Digamos que esa sería nuestra población total de diseño y esa es la que tenemos que hallar. Entonces, la población fija, pues digamos que ya la tenemos, la obtuvimos a partir del análisis de los diferentes, digamos, métodos de proyección y análisis de población que utilizamos. ¿Sí? El exponencial, el geométrico, el aritmético, y ya concluimos, como decimos allí, que el método que mejor se ajusta a esas condiciones es el método geométrico, pues a las condiciones particulares del municipio. Entonces, para la población flotante, pues a nosotros nos están dando una información allí. ¿Qué nos están diciendo para la población flotante? Según los reportes de la Secretaría de Turismo, que para el año base, que en este caso el año base pues es el año 2020, tiene en total 54 hoteles y cada hotel tiene en promedio la capacidad de alojar 98 personas. Sí, o sea que con base en esa información de la capacidad hotelera, podemos nosotros estimar cuál sería ese número de habitantes que conformarían esa población flotante. ¿Sí? Entonces, diríamos nosotros acá, la población flotante, ¿para qué año? Para el año 2020, pues va a ser igual a quién? Al número de hoteles que tenemos, coloquemos entonces acá 54 hoteles, por el número de personas promedio que puede alojar cada hotel, que me dice que son 98 personas. 98 personas por hotel. Sí, lógicamente, hotel con hotel se nos cancela. ¿Cuánto nos da ese dato, muchachos? Entonces, por favor, calculan y me regalan Cinco mil el doscientos teléfono. noventa y dos 5292. 5.292 personas, bueno, estos llamémoslo habitantes, que finalmente lo que son habitantes, ¿sí? O sea, son habitantes que están allí de manera transitoria, pero que demandan, ¿sí? Recursos del municipio, o sea, demandan recursos para el sistema de acueducto, demandan recursos para el sistema de alcantarillado. ¿Sí? Entonces, eso para el año 2020, 5.292. Para los demás años lo que vamos a hacer es calcularlo en función de un porcentaje.
¿sí? Entonces lo que vamos a hacer nosotros a continuación es expresar esa población flotante, por ejemplo, la vamos a expresar en porcentaje como tal. ¿Sí? O sea que nosotros podríamos decir acá que la población flotante, o coloquemos la notica más bien para que luego no nos enredemos. Entonces digamos que aquí expresamos, digamos, la población flotante como un porcentaje, ¿sí?, de la población fija. ¿Sí? O sea que nosotros tendríamos aquí población flotante, podríamos decir nosotros, población flotante en porcentaje, pues sería igual a ¿quién? Esto sería la población flotante como tal sobre la población fija y esto multiplicado por 100. ¿Sí? Eso pues con el fin de expresar la población flotante como un porcentaje de la población fija y con base en ese porcentaje, digamos, poder estimar esa población flotante para los otros años que nos están solicitando. ¿Sí? O sea que si reemplazamos valores acá, entonces tendríamos 5.292, ¿lo que me dijeron? 5.292, estos son habitantes, sobre cuál es el número de habitantes de la población fija. Lo teníamos en nuestra tabla de proyecciones. ¿Alguien lo tiene por ahí para yo no devolverlo para el método geométrico? Bueno, tendríamos acá Tres mil eh, novecientos setenta y tres. 3.973, correcto. Entonces, sobre 3.973, lógicamente, habitantes por 100, ¿no? Habitantes con habitantes se cancela, entonces población flotante en porcentaje. ¿Cuánto nos da ese valor? 133.21%. De 133.21%. ¿Sí? O sea, como vemos, la población flotante es mucho mayor a la población fija del municipio. ¿Sí? Y digamos que bajo las características de turismo que maneja el municipio de Salento, pues vemos nosotros que eso es probable, ¿no? De que, o sea, sea más la población flotante que la misma población del municipio como tal. Sí, entonces, mire que es un caso muy particular. En otros municipios usted lo que va a identificar es que la población flotante no es tan alta, ¿sí? Es más bien baja, pero Salento, y en este caso, pues tiene esa particularidad que es muy turístico y pues maneja unas poblaciones flotantes bastante representativas. En este caso, una población flotante que es el 133.21 veces más que la población fija del municipio. ¿Listo? Bueno, entonces, digamos que con el fin de calcular nuestra población total de diseño, pues nosotros, o sea, vamos a armar aquí una tabla que va a decir lo siguiente. Les decimos acá, por lo tanto, la población total de diseño es, segundo punto, entonces vamos a tener acá el año. Sí, nosotros tenemos, nos están pidiendo desde el año 2020 al 25 años, o sea, al 2045, cada 5 años, entonces 2020, 2025, 30, 35, 40 y 45. ¿Sí? Tendríamos acá el año. Tendríamos por acá el tema de la población fija, ¿sí?, que ya lo tenemos calculado por el método geométrico. Y tendríamos aquí la población flotante. Población flotante. Y finalmente, pues tendríamos la población total
¿sí? De diseño, lógicamente esto pues en la cabecera, ¿no? ¿Listo? Entonces, población fija. Me dictan porfa el datico que tenemos ahí de los tres mil de la novecientos setenta y tres para el 2020. 3.973 para el 2020, para el 2025, 4217. 4.217, 4476. 4.476, 4751. 4.751, 5043. 5.043, Y 5353. 5.353. ¿Listo? Y la población flotante, entonces, para el 2020 tenemos que es 5.292 habitantes. Población flotante para el 2025, entonces ahí es donde utilizamos el porcentaje como tal que hemos calculado. ¿Sí? Entonces, a manera de ejemplo aquí, población flotante para el año 2025. ¿Sería quién? La población fija, ¿sí? Que en este caso, pues la población fija estamos diciendo que para el 2025 es 4.217 por el porcentaje de la población flotante, ¿sí? O sea, por el 133.21%. Lógicamente esto dividido en el 100, ¿sí? Para que nos quede como tal. O sea, realmente sería por 1.3321 lo que estaríamos afectando allí. Entonces, ¿cuánto nos da esa población flotante para el 2025? cinco mil Cinco mil seiscientos cinco mil dieciocho seiscientos seiscientos diecisiete Ok, 5.617 y así sucesivamente para los demás años. Entonces lo calculan y me van regalando el dato, por favor. 5.162, 5.962, 6.329, 6.329, 6.718 6.718, y 7.131. 7.131. ¿Listo? Finalmente, pues la población total pues va a ser la suma, ¿sí? De estas dos poblaciones, la fija más la flotante, que lo habíamos dicho por acá previamente. Población total de diseño, está acá, igual a quien a la población fija más la población flotante. Lógicamente estamos hablando a nivel de cabecera municipal, que es donde estamos haciendo nuestro análisis, ¿sí? Nosotros no estamos haciendo el análisis completo en la zona rural, sino en este caso en la cabecera municipal. Si estuviera trabajando en la zona rural, sí, que es que estamos proyectando, vamos a proyectar un acueducto veredal, pues entonces ahí sí trabajo con la información de la población rural, ¿sí? Y si puedo tener información específica de la vereda, pues mucho mejor. ¿Listo? Entonces, porfa, me regalan estas sumas, 3.973 más 5.292 y nueve así mil sucesiva doscientos para sesenta y cada uno. cuatro Entonces, 9.264, 9834. 9.834, 10.439. 10.439, 11.080. 11.080, 11.761. 11.761, 12.483. 12.483. ¿Sí? Finalmente, esta es la población de diseño que necesitamos nosotros para realizar los cálculos
siguientes. ¿Sí? Esta es la población de diseño. Esta que tenemos en esta última columna. Con esa población de diseño, ¿qué es lo que usted va a hacer? Calcular caudales de diseño. Para las diferentes estructuras hidráulicas de los sistemas de acueducto y alcantarillado. ¿Sí? O sea, con esa población de diseño es que usted va a calcular esos caudales. ¿Y cuáles son esos caudales de diseño, muchachos? ¿Cuáles se imaginan que sean los caudales de diseño? Profesor, no son que el caudal máximo diario y horario y eso. Correcto, esos son acá los caudales de diseño. Entonces usted debe calcular el famoso QMD, que es caudal medio diario, ¿sí? El QMD mayúscula, que es el caudal máximo diario, y el QMH, que es el caudal máximo horario, ¿sí? Esos van a ser nuestros caudales de diseño, principalmente caudal máximo diario y caudal máximo horario. Y ya lo veremos más adelante entre los parámetros de diseño, por ahí en una diapositiva están listados. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta allí, muchachos? Pues aquí hicimos un repaso rápido, general de lo correspondiente pues, a la proyección y el análisis pues, de la población. ¿Ok? Y ya más adelante vamos a ver el tema de cálculo de caudales como tal. O sea, lo vemos así también. Repaso rápido porque, como les digo, ustedes ya lo han trabajado y calculado en el curso previo, ¿sí? En el curso de recursos hídricos. Bueno, dentro de los parámetros de diseño, también es importante entonces identificar los usos del agua, ¿sí? Entonces, sabemos nosotros que pues, hay diferentes usos de agua como tal, y pues para el dimensionamiento de esas estructuras o el diseño de esas estructuras hidráulicas, tanto de los sistemas de abastecimiento como de remoción de agua, pues nosotros debemos conocer cuáles son los diferentes usos o usuarios del agua que tenemos allí que tener en cuenta dentro de nuestro análisis. Entonces, un primer usuario, ¿sí? O un primer uso del agua tiene que ver con el uso residencial, ¿sí? Para el cual pues hay que tener en cuenta, digamos en detalle, ese análisis y ese uso de agua específico o la demanda de agua específica de ese usuario que es el residencial. Para hacer, digamos, dicho análisis, pues hay que tener en cuenta ciertas consideraciones que listamos allí en la diapositiva. Dentro de ellas, pues lo que decimos como primero es que el consumo total de uso residencial aumenta con respecto al tiempo, ¿sí? Eso debido principalmente que al crecimiento poblacional, o sea, nosotros sabemos que la población constantemente está creciendo, entonces ese aumento de población como tal implica pues que también haya un aumento en el consumo de agua. Digamos que nosotros en la parte práctica, en la vida profesional, vamos a llegarnos o nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales la población no crece, sino que la población decrece, ¿sí? O sea, en vez de ir creciendo la población, al contrario, va es disminuyendo. Eso, como sabemos, está asociado o está muy relacionado con el tema de la dinámica poblacional como tal.
¿sí? De la dinámica social, económica de esas diferentes comunidades, de esas diferentes poblaciones. Lo que sí no es recomendable es que usted calcule caudales de diseño con una población decreciente, ¿sí? Eso sí no se recomienda. Ahí hay que tomar decisiones y usted como diseñador pues debe estar en capacidad de tomar dicha decisión. Algunos optan, bueno, pues dejemos la población base, ¿sí? Del último censo y calculamos esa demanda constante. Esa puede ser una solución pues que alguien puede plantear. Eh, Otra solución, ¿cuál es? Pues bueno, si digamos el municipio me está dando una tasa decreciente, pues yo no voy a diseñar, no voy a generar caudales de diseño para una tasa decreciente. Entonces, otra opción que puedo plantear es trabajar la tasa de crecimiento poblacional, pero a nivel de departamento, ¿sí? Ah, bueno, es que el municipio decrece, pero el departamento crece. O sea, la tasa de crecimiento del departamento es una tasa creciente, entonces puedo utilizar esa tasa, ¿sí? O puedo asumir una tasa creciente muy pequeña para, digamos, tener en cuenta o de cierta forma tener en cuenta esa consideración de crecimiento poblacional, ¿sí? Porque, como les digo, la dinámica es muy cambiante. Digamos, si nosotros dejamos la tasa de proyección constante a lo largo del tiempo, entonces digamos que voy a diseñar para dentro de 25 años con el mismo dato de diseño que tengo actualmente, con el mismo dato de población que tengo actual. Pues puede suceder que a la vuelta de 5 o 10 años llegó una industria, no sé, grande a la región y se instaló ahí y tomó como centro de crecimiento la población, perdón, como centro de asentamiento la población que está allí y pues esa población pues de alguna forma deberá responder a las demandas de esa industria. Entonces empieza a llegar mucha más gente y pues digamos que se genera un contexto totalmente diferente, ¿sí? Entonces digamos que bajo esas situaciones pues uno debe analizarlo muy bien y tratar de tomar la mejor decisión en cuanto a qué tasa de crecimiento vamos a tomar. Sí, entonces, tenerlo en cuenta, el crecimiento, o perdón, el consumo residencial crece con respecto al tiempo. Se debe tener en cuenta pues todo lo que está planteado en la ley 373 del 97, la cual nos habla de lo que es el uso y el ahorro eficiente del agua, ¿sí? Entre ellos pues instalación de tecnologías de bajo consumo, reguladores de caudal, etcétera, entre otros. El tema de micromedidores con el fin pues, de poder contabilizar ese recurso hídrico como tal. Tener en cuenta el uso de aparatos de bajo consumo, deducir la dotación con base en mediciones directas hechas en la localidad, eso sí que es fundamental. Digamos, en la norma como tal, saben ustedes que hay unas dotaciones máximas, digamos, permitidas o recomendadas por la norma, pero ¿qué es lo ideal? Que usted pueda obtener ese dato de dotación a partir de información y de registros de mediciones, ¿sí? De consumos hechos directamente en la localidad. ¿Sí? O sea, a partir de los registros de los micromedidores o de los macromedidores que se tienen instalados. A partir de los registros, o sea, por ejemplo, de la factura del agua que llega a su casa, ¿sí? Que es lo que registra el micromedidor que está en la entrada de su vivienda, entonces poder determinar esos consumos de agua a partir de dicha información. Asimismo, pues debe tener en cuenta el tamaño de la población, las condiciones socioeconómicas, el clima, ¿sí? La cobertura de medidores, aspectos pues, de manejo de aguas residuales o aspectos sanitarios, entre otros. ¿Sí? Aspectos a considerar en cuanto al uso residencial. También tenemos el uso comercial, entonces pues debemos conocer nosotros la información de los comportamientos del consumo de agua de esos comercios, ¿sí? Con el fin pues, de poder estimar esas demandas de agua como tal. Dentro de esos consumos, pues, digamos, aparecen allí, o sea, lo que tiene que ver, por ejemplo, con los consumos de los centros comerciales, ¿sí? De los establecimientos de comercio como tal, entonces poder cuantificar esos consumos de agua para poder definir esa demanda comercial como tal.
El consumo industrial, lo mismo, entonces la industria es otro demandante de agua allí. En este caso, pues hay que tener en cuenta cuál es el tipo de industria que se va a abastecer, ¿sí? Si es una, por ejemplo, industria de, por decir, una metalúrgica, o si es una industria de textiles, ¿sí? O si es la industria, por ejemplo, lechera o de la gaseosa. Entonces, dependiendo del producto que se genere, pues eso va a tener una demanda y un consumo de agua para cada uno de los productos. O sea que en cuanto a los consumos industriales, toca prácticamente individualizar cuál es el tipo de producto que está generando esa industria, con el fin de poder cuantificar la cantidad de agua y la demanda de agua, pues, de cada una de las industrias que son objeto de análisis. Consumo rural, entonces, es en caso tal de que, digamos, el municipio pues esté abasteciendo a una población rural como tal, y pues entonces debe conocerse la información de esa población rural y tener las estimaciones para la misma. Entonces el consumo rural como tal aparece allí. Digamos un caso típico de estos lo tenemos nosotros acá en Armenia, ¿sí? Por ejemplo, el municipio de Armenia abastece de agua al corregimiento del Caimo, ¿sí? El corregimiento del Caimo pues es un corregimiento rural del municipio de Armenia, entonces digamos que ese consumo de agua del corregimiento del Caimo pues se debe tener en cuenta dentro de los análisis de consumos de agua para el municipio de Armenia, ¿sí? Esa es otra, digamos, otro análisis, pues otro de los usuarios o usos del agua que comúnmente encontramos. Agua para uso de fines públicos, los fines públicos, entonces, todo lo que tiene que ver con el lavado de andenes, lavado de calles, el tema de los riegos de jardines, de los parques públicos, ¿sí? Las fuentes públicas, entre otras que, digamos, hacen parte digamos, de ese espacio público de la población que se está estudiando. Generalmente, digamos, ese valor pues es muy variable, pero pues está, digamos que estimado que es más o menos el 3% del consumo medio diario doméstico, ¿sí? Digamos que es como una aproximación a la cual se ha llegado a determinar en función pues del tiempo como tal. El consumo escolar, todo lo que tiene que ver con los consumos de agua de los colegios, de las escuelas, de las universidades, ¿sí? Entre otros, a todo lo que tiene que ver con población escolar como tal. Y el uso institucional, el cual pues tiene que ver con el consumo de agua de todo lo que son instituciones, hospitales, centros penitenciarios, estaciones de policía, estaciones de bomberos, los hoteles, digamos, entran dentro de este tipo de instituciones, de usos institucionales. Y entonces hay que identificar cada uno de esos usuarios y a partir de allí, pues poder, digamos, definir esos consumos de agua en dichas instituciones como tal. Sí, entonces, es importante, digamos, tener uno, cuando está haciendo el análisis de la demanda de agua, es importante tener ese detallado, ¿sí? O ese análisis detallado de esos diferentes usuarios de agua que se tienen allí en la zona de estudio. ¿Ok? La dotación neta es otro parámetro de diseño que debemos nosotros tener en cuenta, ¿sí? Entonces, hasta ahora llevamos que la población de diseño, llevamos los usos del agua, ahora entramos a hablar de la dotación neta. La dotación neta, entonces, digamos que se define allí, digamos, como la cantidad de agua requerida para satisfacer las necesidades básicas de un habitante, ¿sí? Sin considerar las pérdidas que ocurren en el sistema de acueducto. En este caso, entonces, es la cantidad de agua que se necesita para satisfacer esas necesidades básicas. ¿De quién? De una persona en un día. Eso sin considerar que las pérdidas que suceden en el sistema de acueducto como tal. Eso en cuanto a población, pero yo también puedo tener dotaciones netas por, digamos, en la industria por cada, digamos, producto que esté generando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros, no sé, digamos, la industria lechera, ¿sí? Entonces, ¿cuánta agua consumo yo para generar un litro de leche?
¿sí? Entonces, eso sería una dotación neta en la producción de la leche, ¿sí? O en la industria textil, entonces, ¿cuánta agua consumo para, digamos, generar un pantalón, un jean? ¿Sí? Entonces, o sea, ¿qué tanta agua estoy demandando para generar ese producto? Entonces, eso también es una dotación neta. El agua que necesito para poder generar una unidad de ese producto. ¿Y cuál es la unidad de ese producto? Pues en el caso que estamos hablando, o sea, un jean. Entonces, a que necesito 100 litros de agua para poder producir un gin. Entonces, eso es una dotación neta, ¿sí? En este caso, pues, digamos, como el objeto de nosotros principalmente son poblaciones, son comunidades, entonces, pues, lo enfocamos a dotación neta, ¿sí? Como la cantidad de agua que demanda una persona para satisfacer sus necesidades diarias, ¿ok? Y para estimar esa dotación neta, entonces, digamos que lo primero que debemos hacer nosotros, o lo que nos recomiendan como tal, es registrar esa dotación neta a partir de registros de facturación, ¿sí? De los consumos de agua que se tienen pues instalados digamos, en el municipio o en la población donde se está realizando el análisis. O sea, realizar un análisis de macro y micro medición para poder determinar esos consumos de agua netos que se tendrían allí. ¿Listo? Por otro lado, pues tenemos verificar las condiciones operativas pues, del sistema, ¿sí? Y, o sea, eso tiene que ver con revisar si los usuarios pues tuvieron, digamos, el full abastecimiento de agua, ¿sí? Durante todo el tiempo, o sea, que no tuvieron cortes ni nada por el estilo como tal. Y se recomienda pues instalar micromedidores en las acometidas de los usuarios. Ese es el contador de agua que tenemos todos en nuestras viviendas, en nuestras casas, en nuestros apartamentos. Sí, tenemos un contadorcito de agua el cual nos permite pues, el cual permite llevar ese registro de dotación como tal. Eh, Realizar ese análisis de la dotación neta, entonces, digamos que el primer paso es realizarlo a partir de esos registros de macro y micromedición, ¿sí? Digamos que eso es lo ideal. ¿Qué sucede? Muchas veces esa información nosotros no la tenemos de forma fácilmente asequible, ¿sí? Sino que, digamos, o no nos la suministran, o no es información pues que esté disponible al público como tal, entonces en ocasiones pues se hace difícil poder contar con dicha información, ¿sí? Pero digamos que digamos, como la última opción que tendríamos nosotros allí es lo que nos recomienda la norma como tal, ¿sí? O sea, utilizar las dotaciones netas máximas que nos recomienda la norma, ¿ok? Y también podemos nosotros determinar la dotación neta cuando no tenemos registros de medición como tal en el municipio, lo podemos estimar a partir de análisis comparativos con poblaciones similares, ¿sí? Dentro de esos análisis o digamos, para considerar esa población similar, pues debemos tener en cuenta ciertos aspectos físicos, sociales y económicos de cada una de las poblaciones que estoy comparando. ¿Sí? Entre ellos, pues, lo referente a la temperatura del municipio, ¿sí? A la temperatura media. O sea, yo no puedo entrar a comparar un municipio de tierra fría con un municipio de tierra caliente, ¿sí? Lógicamente, en el municipio de tierra caliente, pues voy a tener un consumo de agua un poco mayor al de tierra fría, entonces debe haber, digamos, una equivalencia en temperaturas por lo menos. El comportamiento de la hidrología, ¿sí? No puedo entrar a comparar, por ejemplo, un municipio, digamos, aquí en la región del departamento del Quindío con un municipio, digamos, localizado en el- en el- en los llanos orientales, ¿sí? Son condiciones totalmente diferentes en cuanto a temas hidrológicos. Sí, entonces, lo que es buscar municipios similares, ojalá en la misma región, que cuenten con esos registros de macro y micromedición, ¿sí? Que tengan estas características similares, nivel socioeconómico, tamaño de la población, ¿sí? El tamaño de la industria, del sector industrial, del sector comercial, ¿sí? O sea, que sea lo más similar posible al municipio que yo estoy analizando. Entonces,
Es otra forma de estimar esa dotación neta a partir de análisis comparativos. Y ya, como digamos, última opción, que muy comúnmente lo utilizamos cuando no tenemos acceso a la información, pues es utilizar las dotaciones netas máximas que nos recomienda la normativa. En este caso, pues la resolución 0330 de 2017, en su artículo 43, donde nos establece las dotaciones netas máximas que se deben pues tener en cuenta en el análisis de la población. Entonces, el artículo 43 nos presenta este cuadrito en el cual nos dice la altura promedio sobre el nivel del mar de la zona atendida, o sea, el municipio que se esté analizando, o el centro poblado, o el caserío, ¿sí? O sea, la comunidad como tal que usted esté analizando, que esté estudiando, y nos da unos rangos de altura. Entonces nos habla para alturas de 2000 metros sobre el nivel del mar, alturas entre los 1000 y los 2000 metros sobre el nivel del mar y alturas por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces esto nos establece unas dotaciones netas máximas, ¿sí? Entre ellas, pues, digamos, para alturas mayores a 2000, 120 litros habitante por día o persona día, entre 1000 y 2000, 130 litros habitante día, y finalmente menores a 1000 metros de elevación, 140 litros habitante por día, ¿sí? Esta nota que está acá es importantísima, ¿sí? Se deben evaluar tantas dotaciones netas como consumos de agua existan, ¿sí? Lo que les decía ahora. Entonces, si tengo residencial, debo analizar la dotación neta residencial. Debemos analizar la dotación neta comercial. Debemos analizar la dotación neta industrial. Debemos analizar la dotación neta rural, ¿sí? La dotación neta pública, la escolar, la institucional. O sea, cuanto usuario de agua tenga, nosotros debemos tener detallada esa, digamos, dotación neta de cada uno de esos usos del agua que tenemos en la comunidad, ¿sí? Con el fin, pues, de poder estimar nuestra demanda de agua lo más cercana o lo más aproximada posible a lo que sería la realidad. Otra nota a tener en cuenta allí, la segunda nota, nos dicen que generalmente cuando cuando en un municipio el consumo de agua residencial representa más del 90% del consumo total, en ese caso el cálculo de la demanda se puede realizar a partir de la dotación neta residencial. Entonces, si yo tengo un municipio como tal en el cual la demanda de agua del usuario residencial supera el 90% de la demanda total del municipio, entonces fácilmente puedo hacer el análisis del cálculo de la dotación con esa población residencial, ¿sí? En caso contrario, o sea, en caso de que esa población residencial o esa dotación o esa demanda residencial sea menor al 90%, pues ahí sí debo discriminar todas las dotaciones de agua que tengo en el municipio. Eso es una recomendación como tal. Que es que el consumo residencial representa el 80%, listo, entonces consumo residencial el 80%, debo desagregar los otros consumos para poder definir, digamos, el consumo total de agua por parte de la población. Entonces, son algunos apuntes a tener allí, pues, en cuenta. Aquí un ejemplo de cálculo de la dotación neta a partir de registros de macro y micromedición, ¿sí? Entonces, me va a permitir leer el enunciado que tenemos en la diapositiva. Dice, para la cabecera urbana del municipio de La Tebaida, en el departamento del Quindío, se tiene la información de consumos de agua por suscriptor para el año 2017, suministrada por la empresa prestadora de servicios públicos EPQ-ESP, Empresas Públicas del Quindío, es lo que significa. A partir de dicha información se pide calcular la dotación neta para cada uno de los suscriptores. Cuando hablamos de suscriptores allí hacemos referencia a que son usuarios reportados por dicha institución o por dicha entidad. Nos dice, referente a los suscriptores residenciales, se sabe que para dicho año la población total del municipio era 41.537 habitantes, o sea, para el año 2017 la población en el municipio de La Tebaida era 41.537 habitantes.
y que el número de habitantes por suscriptor es de 5 personas, ¿sí? Para tener allí pues esa parte referente. Entonces, que, digamos, cuando usted hace la solicitud de esa información de consumos de agua a las empresas prestadoras del servicio, pues ellas lo que le van a entregar generalmente es, digamos, unas tablas resumen donde tienen el consumo de agua, ¿sí? De los usuarios, como tal, de los suscriptores, diferenciado por cada uno de los suscriptores que tienen, residenciales, comerciales, institucionales, industriales, ¿sí? Etcétera, o sea, los usuarios que tengan del agua como tal. Entonces, en este caso, digamos, la tabla que se ha suministrado es la siguiente, donde tiene la primera columna, entonces, la información estadística, ¿sí? Bueno, a la fecha, diciembre 31 de 2017. Habla del sector y el estrato, en el caso residencial, del sector es residencial, lo dividen en los diferentes estratos, si uno quiere entrar pues como a analizar y a estudiar los consumos ya, digamos, de manera estratificada como tal. Eh, Habla de un sector no residencial, dentro del cual pues tenemos los usuarios comercial y oficial, son los datos que tenemos aquí. Nos presenta el número de suscriptores por servicio, sector y extractos, y entonces, por ejemplo, ¿cuántos suscriptores tenemos en el residencial? 8.012 suscriptores y desagregado pues en cada uno de los diferentes extractos socioeconómicos. En los no residenciales pues tenemos 291, los cuales se dividen en comercial 236 y en oficial 55, ¿sí? Digamos, es la información del número de suscriptores y nos dan el consumo de agua en metros cúbicos por sector y extracto, ¿sí? Entonces aquí digamos que es como el consolidado de cada uno de los consumos de agua y asimismo nos dan el consumo en metros cúbicos promedio por usuario mes, ¿sí? 13 metros cúbicos en promedio, ¿sí? Comercial, por aquí nos dicen 24 metros cúbicos, oficial pues 105 metros cúbicos y los totales como tal. Entonces, lo que nos están pidiendo a nosotros es que, en este caso, pues calculemos esa dotación neta, ¿sí? De cada uno de estos usuarios. ¿Cuántos usuarios tenemos nosotros allí? Entonces, tenemos 3 usuarios como tal. Vamos a pasar acá a la pizarra y vamos a hacer el ejemplo de calcular esas dotaciones, ¿sí? Entonces, digamos acá, ejemplo, dotaciones netas. Sí, entonces, estamos analizando aquí en el municipio de La Tebaida. En este caso, ¿sí? El municipio de La Tebaida, y de acuerdo a esta tabla que nos están suministrando, estamos identificando 3 usuarios, ¿sí? 3 usuarios de agua o 3 sectores de agua, llamémoslo así, 3 usuarios, ¿sí? ¿Los cuales son? ¿Quiénes son esos usuarios? Pues tengo el residencial y tengo el usuario comercial, o sea, los no residenciales, y el usuario institucional, ¿sí? O sea, no tengo usuarios industriales en la zona, no tengo pues otro tipo de usuarios, solamente tenemos estos 3 usuarios allí en la zona de estudio. ¿Ok? Entonces, pues analizamos cada uno de los usuarios, sus dotaciones netas. Entonces, pues trabajemos con el usuario, empecemos con el residencial, ¿sí? Entonces, usuario residencial, hagamos ese, o sea, en el orden que aparecen allí. Sí, entonces nos están pidiendo calcular esas dotaciones netas, entonces calculemos acá, vamos a decir dotación neta, usuario residencial. Y colocamos por acá
resaltadito en rojo para que no se nos pierda. Entonces, con respecto al usuario residencial, entonces nos venimos acá a la primera línea. O sea, el residencial y el residencial está, digamos, subdividido en los diferentes estratos socioeconómicos. En este caso, nosotros no vamos a entrar a analizar cada uno de los estratos, ¿sí? Si quiero analizar el estrato socioeconómico, pues simplemente replico lo que estoy haciendo para el usuario residencial. En este caso, vamos a trabajar de manera general el usuario residencial, ¿sí? Entonces, usuario residencial. Tenemos número de suscriptores. Entonces, en el usuario residencial tenemos el total, el número de suscriptores, ¿sí? Número de suscriptores como tal. Nos dice este dato que nos está entregando la empresa que el número de suscriptores es igual a 8012 suscriptores. 8012 suscriptores es los que tengo en usuario residencial. Y esos suscriptores pues consumen un volumen de agua, ¿sí? Entonces el cual para el año 2017, entonces vamos a tener acá consumo de agua. En este caso, pues para el año 2017, que es el de reporte, va a ser igual a cuánto. Entonces el valor que tenemos acá en esta primera línea, perdón, 1.240.619, 1.240.619, y estos son ¿qué? Metros cúbicos al año, ¿sí? Que fue lo que se consumió en el año 2017. Realmente son, bueno, allí dice metros cúbicos, pero pues sí es en un año como tal. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos calcular la dotación neta por cada uno de los suscriptores, ¿sí? Entonces, decimos nosotros que la dotación neta por suscriptor, en este caso, dotación neta por suscriptor. Esa dotación neta por suscriptor pues va a ser igual a ¿quién? Al consumo de agua sobre el número de suscriptores, ¿no? O sea que esto va a ser igual a ¿quién? A 1.240.000, 1.240.619. Estos son metros cúbicos. Bueno, ya sé que es del año 2017, es en un año, sobre 8.012 suscriptores. Suscriptores. Entonces, ¿cuánto nos da esa relación, muchachos? 154.84. Entonces me dice que me da 154.84. Estos son metros cúbicos por suscriptor, ¿sí? Esa es la dotación neta por suscriptor. En este caso, suscriptor ¿qué? Residencial. Pero recuerde que el suscriptor residencial, o sea, cuando a mí me hablan de suscriptor residencial, me están hablando, por ejemplo, de la casa como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, su casa es un suscriptor del sistema de acueducto, ¿sí? Tiene, tiene se me fue. Tiene un contador de agua, ¿sí? En el cual está diciendo, vea, en esta casa se consumen 154.84 metros cúbicos de agua, pero no me está diciendo cuántos habitantes viven dentro de esa casa. ¿Sí? Digamos, a nosotros nos interesa es el número o la dotación neta por habitante. Pero en este caso, entonces, el enunciado por acá me dice que el número promedio de habitantes por suscriptor es de 5 personas. ¿Sí? O sea que nosotros podemos calcular a partir de ese dato la dotación neta ¿sí? En este caso entonces por habitante.
Y esa dotación neta por habitante pues va a ser igual ¿a quién? A la dotación neta por suscriptor dividido en el número promedio de habitantes que tiene cada suscriptor. Sí, o sea que esto va a ser 154.84, estos son metros cúbicos por suscriptor, algo así, por ¿cuántos habitantes tiene un suscriptor? Entonces digamos aquí un suscriptor que tiene en promedio 5 habitantes. ¿Sí? 5 habitantes, entonces suscriptor con suscriptor se va. ¿Cuánto nos da esa dotación neta? Entonces nos va a dar que la dotación neta por habitante es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos da eso, muchachos? 30.97. Esto nos da 30.97 metros cúbicos, ¿sí? Por habitante. ¿Listo? ¿Y eso en qué unidades de tiempo está? O sea, esto aquí me falta poner este año. Esto está en año, ¿sí? Y yo tengo que esto es metro cúbico por año sobre suscriptor. O sea que esto me va a dar metro cúbico sobre año por suscriptor. O sea que esta aquí es por año. Un metro cúbico suscriptor. Y la unidad no me la traje desde arriba, sino que venga, la puse acá. Metro cúbico suscriptor por año. Por un suscriptor por un suscriptor que tiene 5 habitantes. Entonces, suscriptor con suscriptor se va. Por lo tanto, finalmente me queda 30.97 metros cúbicos habitante año. ¿Sí? O sea, esta es la dotación neta de un habitante en un año porque vengo de un dato anual. ¿Sí? O sea, vengo de este dato que está acá, que está expresándome el consumo de agua anual. Ok, ¿vamos claros hasta allí? Profe, qué pena. ¿De dónde salieron los 5 habitantes? Me lo dice el enunciado del ejercicio. ¿Sí? O sea, me está diciendo que el número promedio de habitantes por suscriptor es de 5 personas. Y generalmente esto es información que obtenemos nosotros de, digamos, de información estadística del DANE. ¿Sí? Donde cuando usted ya revisa, digamos, la información detallada del censo, o sea, cuando usted revisa la información general del censo, le dice, el municipio tiene 5.000 habitantes, ¿sí? Pero cuando usted ya se va y mira el detalle del censo como tal, entonces por ahí en algún punto el censo le va a decir, bueno, el municipio tiene, digamos, 5.000 viviendas y cada una de esas viviendas tiene, en cada vivienda en promedio viven 4 personas, ¿sí? Entonces ese es el dato que estoy obteniendo de número de personas por vivienda, que en este caso una vivienda pues es un suscriptor, ¿sí? ¿Es claro? Entonces viene de ese análisis como tal. ¿Listo? Generalmente nosotros la dotación neta la expresamos en qué unidades. O sea, nosotros la dotación neta, Litro habitante por día. exacto, generalmente la expresamos en litro por habitante día. ¿Sí? O sea que simplemente lo que tengo que hacer es la conversión, llevar esos 30.97 metros cúbicos habitante año a litros por habitante día.
¿sí? Entonces, coloquemos acá. Por lo tanto, la dotación neta por habitante, pues va a ser igual a ¿cuánto? 30.97. Estamos diciendo metros cúbicos habitante por año. Vamos a hacer aquí como toda la conversión, metros cúbicos habitante por año, ¿sí? Por, digamos, aquí 1000 litros. Vamos a convertir primero las unidades de volumen, 1000 litros que equivalen a un metro cúbico, ¿sí? Por acá ya estoy cancelando estos metros cúbicos. Y los años por un año, que equivale a año promedio, 365 días. ¿Sí? O sea que el año con el año se cancela, por lo tanto la dotación neta por habitante, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da ese valor, muchachos? 84.85 litros. Dice que a Día, habitante. 84.85 litros por habitante por día. ¿Listo? ¿Preguntas allí? Ok. Entonces tenemos el análisis de la dotación neta del usuario residencial, ¿sí? Listo, hacemos el mismo análisis entonces para, dale, marcamos esto acá, usuario residencial, dotación neta entonces para el usuario, el otro usuario que tenemos allí es el comercial, como en la tabla, ¿sí? Entonces vamos, el usuario comercial, entonces digamos acá, dotación neta, usuario comercial. Listo, entonces para el usuario comercial, ¿qué información tenemos? Entonces, número de suscriptores, lo mismo que hicimos ahora. El número de suscriptores del usuario comercial me dice que son, acá, comercial, 236 usuarios, ¿no? Número de suscriptores, 236 suscriptores. Ahora sí. Y el consumo de agua de ese usuario. El consumo de agua de ese usuario. Entonces, ¿qué me dice la información que me suministró la empresa? Me está diciendo, este usuario comercial son 236 suscriptores y al año consumen 67.538, de 67.538 metros cúbicos por año. ¿Listo? Por lo tanto, la dotación neta comercial, en este caso, dotación neta comercial, pues va a ser igual a ¿quién? Al consumo, ¿sí? 67.538 metros cúbicos al año sobre el número de suscriptores. ¿Cuántos son? 236. 263. 236 suscriptores. ¿Cuánto nos da ese valor, muchachos? 286.2. 286.12. Estos son metros Punto cúbicos. 2, punto 2, profe. Punto 2, ok. Punto 2 metros cúbicos suscriptor por año.
¿sí? Suscriptor año. Pero generalmente nosotros expresamos estas dotaciones en litro por día, ¿sí? Entonces aquí simplemente es convertir, hacer la conversión de unidad. Entonces, finalmente esa dotación comercial va a ser igual a quién. Entonces va a ser a esos 286,2 metros cúbicos por suscriptor año, ¿sí? Por lo mismo, para convertirla en litros, o sea, la llevo en litros con el fin de que luego yo pueda sumar todas esas dotaciones. Lógicamente, bueno, las dotaciones realmente no las voy a sumar, lo que voy a sumar son los consumos, ¿sí? Porque las dotaciones entre sí no las puedo sumar, pero lo que sí puedo sumar son los consumos de agua, ¿sí? Entonces, llevamos esto a litros por suscriptor día, entonces esto por 1000 litros, que equivalen a un metro cúbico, si cancelamos el metro cúbico, y lo mismo por 365 días, o sea, por un año, que equivale a 365 días. Año con año se cancela, entonces ¿cuánto nos da esta dotación neta? 784 Dotación neta comercial litros por suscriptor día. de 784 litros por suscriptor por día, ¿sí? Eso es lo que se consume, pues, esa es la dotación neta de un suscriptor en el día. Listo. Y finalmente, si Bro, en metemos ese la caso deja dotación, ya el dato en suscriptor, como el residencial que se pone por habitante. No hay forma como de contabilizarlo. listo. En este caso, digamos, lo dejamos en suscriptor, ¿sí? Porque no tengo más información desagregada de ese suscriptor, ¿sí me entienden? Y entonces lo dejo de esa forma general. Lo que sí, o sea, como está ahí, por ejemplo, yo no lo puedo entrar a sumar con esta otra dotación neta. Por eso les digo que las dotaciones netas no se suman. O sea, yo no puedo entrar a sumar estas dos dotaciones, ¿sí? Lo que puedo entrar a sumar va a ser el consumo como tal. Porque yo con esta dotación neta puedo calcular el consumo en la población y con esta dotación neta comercial pues puedo calcular el consumo, ¿sí? de ese suscriptor, que en teoría pues ya lo tenemos por allí, o sea, simplemente lo convierto a litros por segundo por el número de suscriptores y obtengo el consumo digamos, del suscriptor como tal, ¿sí? O sea, lo que puede entrar a sumar son consumos, no dotaciones. O sea, esta dotación hasta allí, digamos que requiero calcularla porque no tengo información más detallada. Si tuviera información más detallada, podría desagregarla un poco más. Pero en este caso simplemente llego hasta allí, hasta los litros que se consume un suscriptor en el día. ¿Listo? Y finalmente tenemos aquí la dotación oficial. A ver, dotación neta comercial. Entonces por acá vamos a tener la dotación neta oficial. Marquémoslo en rojito para que sepamos pues que es como un título allí. Y el mismo análisis que hicimos previamente. Número de suscriptores. ¿Cuántos suscriptores oficiales tengo? Me están diciendo tiene 55 suscriptores, ¿sí? Consumo. ¿Cómo lo consumimos? Consumo de agua del suscriptor. El consumo de agua, en este caso es de suscriptor de 69.553
metros cúbicos por año, ¿no? Metros cúbicos al año. Ese es el consumo de ese suscriptor. Listo, entonces la dotación neta del suscriptor. Es dotación neta oficial. Dotación neta oficial. ¿Sí? ¿Cuánto nos da esa dotación neta? Pues entonces es simplemente ¿qué? El consumo de agua dividido en el número de suscriptores. O sea, 69.553 metros cúbicos por año sobre 55 sobre 55 suscriptores. ¿Cuánto nos da ese dato? 1264.6. 1264.6 ¿sí? metros cúbicos suscriptor por año. ¿Ok? En litros suscriptor día, ¿cuánto nos daría? 3.464.65 litros por suscriptor día. Es 3.464. ¿Punto qué, perdón? Punto 66. Punto 66 litros, ¿sí? Por suscriptor día. ¿Sí? Simplemente lo convertimos a litros por suscriptor día. Esa es la dotación neta oficial. ¿Sí? Entonces digamos que esa es la forma en cómo nosotros calculamos las dotaciones de agua, ¿sí? Para los diferentes usuarios que tenemos allí en la, en el área de estudio, ¿sí? En este caso en el municipio como tal. Ya luego esas dotaciones, ¿sí? Dependiendo, pues, digamos, del análisis que se haga, pues esas dotaciones ya luego nos van a permitir calcular las demandas de agua, ¿sí? Que de cierta forma, pues, digamos, aquí lo tenemos, o sea, aquí tendríamos, nosotros podríamos calcular las demandas actuales de agua, pero, digamos, a futuro, pues, voy a requerir esa dotación neta, ¿sí? De agua como tal por cada uno de los diferentes usuarios que tengo y de acuerdo a las proyecciones de crecimiento de esos usuarios en el futuro, pues voy a poder determinar las demandas de agua. Que finalmente esas demandas de agua, pues sí las voy a poder sumar, ¿sí? Porque van a estar en las mismas unidades. O sea, finalmente estas dotaciones nosotros las vamos a llevar a unidades de demanda de agua. ¿Y cuáles son las unidades de demanda de agua? Litros por segundo. Entonces, todo lo que yo tenga en litros por segundo, pues lo voy a poder sumar al final. ¿Ok? ¿Alguna pregunta allí, muchachos? Es o sea, un ejemplo sencillo de cálculo de dotaciones de agua para el caso residencial y para otros usuarios diferentes al residencial. ¿Sí? Algo similar haríamos, por ejemplo, con el usuario industrial, ¿sí? Con otros usos que tengamos pues, dentro de la zona de estudio. Se haría pues similar y llegaríamos a esa dotación neta. ¿Listo? Dentro de los parámetros de diseño, entonces también debemos tener en cuenta las pérdidas de agua, ¿sí? Dentro de las pérdidas de agua, pues digamos que identificamos nosotros las pérdidas físicas, las pérdidas comerciales. La pérdida como tal se define como esa diferencia en volumen del agua que se está produciendo en el sistema y el agua que es medida finalmente en la micromedición en cada uno de los usuarios. Sí, o sea, las pérdidas básicamente son esa diferencia entre el volumen de agua, digamos, medido en el sitio de captación o en la planta de tratamiento, podría ser también,
y digamos, el volumen de agua medido en la red de distribución. ¿Sí? Esas diferencias nos van a permitir calcular esas pérdidas como tal. Hay unas pérdidas físicas que también son comúnmente llamadas como pérdidas técnicas. Estas pérdidas técnicas se asocian principalmente a las fugas de agua en la red, en los tanques de almacenamiento, en las aducciones, en las conducciones, ¿sí? A los errores de los equipos de macro y micromedición como tal. Entonces están las pérdidas físicas o también conocidas como pérdidas técnicas. Y las pérdidas comerciales, que básicamente corresponde a la diferencia del volumen de agua entregado en la salida de la planta de tratamiento, o sea, el volumen de agua medido en la salida de la planta de tratamiento y el volumen facturado por la empresa de acueducto. Generalmente esas pérdidas comerciales, pues entonces obedecen a digamos, a la conexión de usuarios clandestinos, al contrabando pues del agua como tal, a las conexiones, digamos, ilegales, ¿sí? Conexiones no registradas como tal, ¿sí? Entonces eso hace parte de esas pérdidas comerciales. Ah, que es que por aquí, por el frente de mi casa va un tubito del agua, entonces simplemente me conecto ahí, lo tapo, nadie lo vio y estoy obteniendo agua allí. Entonces, digamos que esas pérdidas comerciales corresponden a eso, a esas uniones o a esas conexiones clandestinas como tal. Y en nuestro caso, para diseño como tal, las pérdidas que generalmente trabajamos en diseño están asociadas a las pérdidas físicas, a las pérdidas técnicas, ¿sí? O sea, las que ocurren en el sistema de abastecimiento como tal, asociadas a fugas, ¿sí? En las diferentes componentes, en las diferentes estructuras que conforman esos sistemas de abastecimiento, ¿sí? Entonces, esas pérdidas van a estar asociadas más que todo a la física en la parte que nos interesa, pues, como a nosotros para el diseño. Asimismo, dentro de esas pérdidas, digamos que también se contabiliza el agua que se requiere para el mantenimiento interno de la planta de tratamiento. Sí, o sea, en la planta de tratamiento hay que hacerle unos lavados internos cada cierto periodo, dependiendo pues del tamaño de la planta y del funcionamiento de la planta como tal. Entonces, pues ese lavado de la planta requiere de un volumen de agua para llevar a cabo esa actividad. Ese volumen de agua también se cuenta dentro de las pérdidas del sistema, dentro de las pérdidas técnicas o físicas del sistema como tal. Sí, entonces está asociado principalmente a fugas de agua en las diferentes estructuras del sistema de abastecimiento y al agua demandada para realizar el mantenimiento del sistema de abastecimiento como tal. Sí, digamos que allí en esas dos, o en esos dos componentes es donde principalmente se enmarcan esas pérdidas físicas de agua. Eh, Algunos valores, digamos, estimados de las pérdidas en los sistemas de abastecimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la aducción, ya luego veremos qué es eso de la aducción, ya, digamos, en la introducción lo explicamos un poco. Pues se recomienda que esas pérdidas de agua sean inferiores al 5%. En las necesidades de la planta de tratamiento, lo que les hablaba ahora, el lavado y el mantenimiento de la planta como tal, las pérdidas, digamos que oscilan entre el 3 y el 5% como tal del consumo total. En la conducción, pues se recomienda que las pérdidas sean inferiores al 5%. ¿Sí? Aquí la ecuación para calcular las pérdidas, el volumen de agua producido menos volumen de agua consumido sobre el volumen de agua producido. Entonces eso nos permite calcular las pérdidas del sistema. De acuerdo a la normativa, ¿okay? Porque no lo tengo aquí reflejado en la diapositiva, pero de acuerdo a la normativa, lo que nos dice la norma es que el porcentaje máximo de pérdidas, digamos, permitido en el sistema de abastecimiento no debe superar el 25%. ¿Sí? Entonces, digamos que cuando uno diseña, o sea, cuando yo voy a diseñar, el porcentaje de pérdidas, pues lo ideal es poderlo tener medido del análisis de todo este análisis de macro y micromedición, poder tener ese valor de porcentaje de pérdidas como tal, pero si no lo tengo, o sea, el valor máximo que debo usar es el 35, el 25% de pérdidas, ¿sí? Es lo que nos establece la norma, la resolución pues 0330 de 2017. Ahora, si supero esas pérdidas, o sea, si digamos, nosotros hicimos todo el ejercicio
de analizar los registros de macro y micromedición, identificamos que las pérdidas del sistema como tal son mayores al 25%, si el 30, 40, incluso 50, 60% se pueden llegar a ver pérdidas ahí, pues la empresa, digamos que debe implementar un plan de reducción de pérdidas en un periodo de tiempo, generalmente, digamos que se proponen 5 años como límite para que la empresa empiece a subsanar todas esas pérdidas que estén allí y llegue a unos valores permisibles, en este caso del 25% máximo como pérdidas del sistema. ¿Sí? Entonces, para tener en cuenta esos datos allí. Lo ideal es tener las pérdidas del municipio, ¿sí? A partir de macro y micromedición. Si son superiores al 25%, pues dentro del diseño deberemos proponer, digamos, la reducción gradual de esas pérdidas hasta llegar siquiera al máximo permitido, que es el 25%. Si eso implica que la empresa pues tendrá que hacer algunas optimizaciones, algunas inversiones en reparaciones, etcétera, que le permitan reducir esas pérdidas en el sistema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta allí, muchachos? ¿No? Bueno, la dotación bruta, otro parámetro de diseño. Entonces, la dotación bruta pues corresponde aquí a la relación entre la dotación neta y el porcentaje de pérdidas del sistema. Nos establece la normativa, la resolución en el artículo 44, que la dotación bruta pues es igual a quién, a la dotación neta sobre 1 menos el porcentaje de pérdidas como tal. ¿Listo? Y lo que les decía, a partir nosotros de esa dotación bruta, conociendo la población, pues vamos a poder calcular las demandas de agua, que es el parámetro del diseño que nos interesa a nosotros. El cálculo de las demandas de agua y caudales de diseño. Entonces, el primer valor que definimos nosotros a partir de la información que tengamos disponible es el caudal medio diario, ¿sí? El cual nos dice que es el caudal medio calculado para la población proyectada, teniendo en cuenta que la dotación bruta asignada corresponde aquí al promedio o a los promedios de los consumos diarios en un periodo de un año mediante la siguiente ecuación. Entonces, para el caso doméstico o residencial, la ecuación de cálculo es la que se presenta a continuación. Caudal medio diario es igual a la población por la dotación bruta sobre 86.400. La población en número de habitantes, la dotación bruta en litros por habitante por día, y 86.400 simplemente es el factor de conversión de ¿quién? De esos días a segundos, ¿sí? Porque finalmente nosotros el caudal lo vamos a expresar en litros por segundo. Entonces tenemos el cálculo de la demanda, en este caso para la población residencial. Si no fuera población residencial, sino industrial, pues entonces yo debo calcular la demanda para esa, digamos, industria como tal. ¿Sí? Entonces, pues tendría la dotación bruta, que sería la cantidad de agua que necesito para generar un producto de esa industria. Y en este caso, la población, pues la reemplazaría por el total de productos que estoy generando. ¿Sí? Entonces, 5.000 productos, entonces, el número de productos por la dotación sobre 86.400. ¿Sí? O sea, sería semejante para cualquier otro tipo de usuario como tal. ¿Sí? O sería el número de usuarios o suscriptores por la dotación bruta de cada suscriptor sobre el 86.400 para convertirlo pues al caso de litros por segundo. ¿Sí? Caudal medio diario, primer caudal de diseño que requerimos nosotros. Pues esa es la base para poder calcular los caudales de diseño, que realmente es el máximo diario y el máximo horario. Entonces aparece acá el caudal máximo diario. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se define? Como el consumo máximo registrado durante 24 horas durante un periodo de un año. ¿Sí? Básicamente lo calculamos obteniendo ¿qué? O multiplicando el caudal medio diario, que ya sabemos cómo lo obtenemos, por un coeficiente de consumo máximo diario, un coeficiente K1. ¿Sí? El cual pues lo presenta la norma en el artículo 47 en el parágrafo 2. Entonces, ¿tienen la norma a la mano? Por favor, alguien que nos lea el parágrafo 2.
Y si no, pues lo seleccionamos al azar acá de la lista. Profe, buenos días. Yo acá tengo abierta Días. la norma. Si quieres se lo leo. Listo, Pablo, si nos hace el favor entonces. Artículo Bueno, 47, parágrafo 2, ¿qué dice al respecto? parágrafo 2. Los factores de mayoración K1 y K2 deben calcularse para cada caso con base en los registros históricos de macromedición. En condiciones excepcionales en las que dicha información no esté disponible, debe justificarse la selección de los valores empleados. Para poblaciones menores iguales de 12.500 habitantes, al periodo de diseño, en ningún caso el factor K1 será superior a 1.3, ni el factor K2, y ya, profe. Sigue un Listo. parágrafo. Ok, ya le cuadro el enredo que hay ahí. En la norma, la que ustedes descargan, pues la tienen en digital, ¿cierto, Pablo? Sí, profe. Entonces, si nos vamos nosotros al artículo 47, en el parágrafo 2, lo que nos acaba de leer Pablo allí, eh, digamos, eso está en la página 34, ¿sí? Entonces, estaba leyendo, Pablo decía el parágrafo 2, los factores de mayoración, K1 y K2 deben calcularse para cada caso con base en registros históricos, ¿sí? Entonces, debemos tener esos registros históricos para hacer esos cálculos. En caso de que no tengamos esos registros históricos de macro y micromedición, entonces utilizamos los valores que nos recomienda la norma, ¿sí? Entonces, dice allí, de macromedición en condiciones excepcionales en las que dicha información no esté disponible, digamos, ese es como el común, ¿sí? Porque muchas veces las empresas no tienen esa información organizada, entonces pues no la suministran o no la tienen disponible, o sea, a veces es muy complicado acceder a ese tipo de información como tal por parte de las empresas prestadoras del servicio público. Entonces dice que en caso de que no se tengan, entonces podemos utilizar lo que nos recomienda la norma. Nos dice, para poblaciones menores o iguales a 12.500 habitantes, al periodo de diseño, en ningún caso el factor K1 y K2, perdón, el factor K1 será superior a 1.3, ni el factor K2 superior a 1.6. Lo que pasa en la norma, ahí en la norma, cuando ustedes continúan la lectura, lo que pasa es que digamos, las páginas están escaneadas eh, eh, en forma incorrecta, porque pasa a la página 34, creo que se pasa a la página 36 y luego vuelve a la página 35. Ese es el enredo que hay ahí. Yo si tengo la norma por acá digital, Sí, profe, ya miré y si estaban como trocadas esas páginas. o sea, las páginas están trocadas, o sea, en la hoja 34 es donde estamos leyendo. Y la hoja Sí, siguiente en el archivo digital creo que es la 36 o algo así. la 35. La 35. No, por eso, pero en el archivo digital creo que sigue la 36 y por eso es que se pierde la lectura allí. ¿Sí? Pero debe continuar es en la 35. Pablo. Listo, profe. Dice que el factor K2 no puede ser superior a 1.6 y para poblaciones mayores de 12.500 habitantes, al periodo de diseño, en ningún caso el factor K1 será superior a 1.2 ni el factor K2 superior a 1.5. ¿Listo? Muchas gracias, Pablo. Entonces, como vemos allí, muchachos, el factor K1 básicamente depende de la población. Bueno, K1 y K2 que ya vamos a ver también K2. Dependen de qué, del número de habitantes al periodo de diseño. O sea, yo debo tener la población proyectada al periodo de diseño. Si en ese periodo de diseño la población es inferior a 12.500 habitantes, K1 vale 1.3 y K2 vale 1.6. Si al periodo de diseño la población es mayor a 12.500 habitantes, entonces K1 vale 1.2 y K2 vale 1.5. ¿Listo? Eso es lo que nos dice la norma allí. Entonces, caudal máximo diario, QMD en mayúscula todo. Entonces, simplemente es el caudal medio diario por el factor K1, que depende de qué? De la población, mayor o menor que 12.500 habitantes.
Ese es el valor, digamos, como clave allí. Y por otro lado tenemos los caudales de diseño, el caudal máximo horario, el cual nos dice que corresponde a quién, al consumo máximo registrado durante una hora, perdón, en un periodo de un año. Se calcula que multiplicando el caudal máximo diario por el factor de consumo máximo horario que lo denominamos K2. ¿Sí? Y en el mismo, o sea, artículo 47, en el parágrafo 2 que nos acabo de leer Paulo, entonces tenemos que el caudal máximo horario es igual al caudal máximo diario por K2. Que el K2 puede ser 1.6 para poblaciones con 12.000, perdón, para poblaciones menores a 12.500 habitantes, ¿sí? Menores iguales a 12.500 habitantes, K2 vale 1.6, o para poblaciones mayores a 12.500 habitantes, K2 toma un valor de 1.5. Listo, esos son los caudales de diseño los cuales debemos nosotros determinar. Pues cuando usted le hablen de caudal de diseño en sistemas de acueducto de abastecimiento, sabe que tiene que calcular caudal medio diario, caudal máximo diario y caudal máximo horario, ¿sí? Esos tres son los caudales que debemos definir nosotros al momento de realizar el diseño, ¿sí? O la optimización de sistemas de abastecimiento y remoción de aguas. ¿Alguna pregunta hasta allí? O sea, como les digo, aquí lo que estamos haciendo es un breve repaso por lo que hemos visto en el curso previo de recursos hídricos. O sea, no hemos visto hasta ahora nada diferente a ese curso. Entonces, los caudales de diseño para las diferentes estructuras como tal, en este caso de los sistemas de abastecimiento, básicamente nos dice que son los siguientes, están también referenciados en el artículo 47. Nos dice, nos define los componentes y cuál es el caudal de diseño de cada uno de esos componentes. Entonces, cuando nos habla de la captación de fuente superficial, o sea, en este caso la captación de fuente superficial, pues, o sea, de una bocatoma ubicada en un río, o algo así, el caudal de diseño pues será hasta 2 veces el caudal máximo diario. Captaciones de fuentes subterráneas se diseñan con el caudal máximo diario. La estructura del desarenador se diseña con el caudal máximo diario. La aducción con el caudal máximo diario. La conducción con el caudal máximo diario. El tanque de almacenamiento con el caudal máximo diario. Y la red de distribución con el caudal máximo horario. ¿Sí? Ya cuando estemos viendo cada una de esas estructuras, pues ya veremos en detalle un poco más cuáles son esos caudales de diseño. Pero ahora, por ahora los vemos así de forma general. O sea, básicamente la única estructura que diseñamos con caudal máximo horario es la red de distribución. Y cuando estemos viendo particularidades por allá en cada uno de los sistemas, por ejemplo, cuando nosotros tenemos sistemas de bombeo como tal, generalmente todo lo que son sistemas de bombeo nosotros los diseñamos con caudales máximos, perdón, caudales máximos horarios, ¿sí? Lo que tiene que ver con sistemas de bombeo como tal. De resto, pues lo que tenemos allí, caudal máximo diario. Y para los sistemas de alcantarillado, generalmente, digamos, el caudal de referencia para ese diseño es el caudal medio diario y el caudal máximo diario, ¿sí? Que ya lo veremos en detalle cuando estemos analizando o estudiando esos caudales. Bueno, este es un ejemplo de cálculo de caudales de diseño, ¿sí? Lo tenemos allí. ¿Y cómo vamos de tiempo? Bueno, faltan 20 minutos. Bueno, esto tal vez no lo alcancemos a hacer ahora, entonces más bien este ejemplo lo hacemos en la clase de mañana. La exposición del día de hoy la dejamos también para la clase de mañana porque ya quedan pues 20 minutos y pensamos, entonces mañana hacemos esa exposición y hacemos este ejemplo. Pero sí podemos, a ver, dotaciones netas. No, iniciémoslo y mañana lo terminamos.
Entonces, vamos a hacer este ejemplo de cálculo de los caudales, de los diferentes caudales de diseño. Si no lo alcanzamos a terminar en estos 20 minutos que quedan, entonces, pues, mañana lo terminamos, en la clase de mañana, y hacemos la exposición del grupo 1, la cual pues tiene que ver con los sistemas de captación, ¿sí? Las fuentes de abastecimiento y sistemas de captación. Entonces, este ejemplo de cálculo de caudales de diseño, ¿qué nos dice? Dice, calcule los caudales de diseño que se requieren para satisfacer las necesidades de una comunidad mediante un sistema de abastecimiento de agua potable, dadas las siguientes características. Si nos están dando los censos, el censo del año 93, 2005, 2018, nos dan la población, 8.540, 12.501 y 15.600. Nos dice que para la proyección de la población utilice el método geométrico, ¿sí? Ya me están diciendo, bueno, utilice el método geométrico y como año inicial tome el periodo, perdón, como año inicial del periodo de diseño tome el 2021, o sea, el año actual. Igualmente me dicen que la población escolar actual es de 2.500 estudiantes. Se espera una ampliación de la cobertura del 35% para el año horizonte o de diseño del proyecto. ¿Sí? Entonces, actualmente tengo 2.500 estudiantes. Lo que nos están diciendo es que para el año de diseño, o sea, para la proyección del año de diseño, se espera que esa población estudiantil crezca en un 35%. Y nos están dando las dotaciones netas, los consumos y las pérdidas. Entonces me dicen, bueno, el consumo doméstico son 150 litros habitante por día, el consumo escolar 75 litros estudiante por día, hay un consumo público de 3% del caudal medio diario doméstico, me lo están especificando allí, otros usos que demandan 3 litros por segundo y me están dando las pérdidas del sistema. Están diciendo que en la aducción las pérdidas son del 5%, en la conducción del 3%, en la planta de tratamiento el 3% para las diferentes digamos, actividades de mantenimiento de la planta y otras pérdidas técnicas equivalen pues al 12%. Esto es lo que nos están diciendo allí. Entonces, vamos a hacer este ejemplo, vamos a iniciarlo, lo terminamos en la clase de mañana. Entonces coloquemos por acá, ejemplo, caudales de diseño. Entonces, listo. Tengo la información de los censos, me la están dando allí, ¿sí? ¿Qué me están diciendo? Calcule la población. Ah, bueno, el año base de proyección, entonces me están diciendo que es el año base es el año 2021, ¿sí? Definimos el periodo de diseño. ¿Qué me dice la norma con respecto al periodo de diseño? 5 años, profe. 25 años, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, el año de diseño, ¿cuál será? ¿Sí? Año de diseño o proyección 2046. será el 2046. ¿Listo? Me están diciendo, calcule la población para ese año utilizando el método geométrico. Entonces, para el 2046, método geométrico, debo calcular primero, entonces, lo tengo aquí, la población de diseño. Población de diseño y me están especificando, utilice el método geométrico, ¿no? Entonces, para el método geométrico, debo calcular o debemos calcular la tasa de crecimiento anual. El R que teníamos nosotros por allá, entonces voy a volver por acá las diapositivas para que lo recordemos. Tasa de crecimiento poblacional, véalo acá, método geométrico. ¿Sí?
Andrés Caco, para no estar para ahí para acá, simplemente lo que va a hacer es esta ecuacióncita la colocamos por acá abajo y me vuelvo acá porque necesito los datos del censo. Acá. Y coloquemos esta ecuación aquí abajito. Y pues para no ponerme a escribir ecuaciones ni nada de eso, sino que simplemente reemplazar, ¿sí? Ya conozco la ecuación. Entonces, la población de diseño método geométrico, entonces debemos calcular el R, que es la tasa de crecimiento anual. Entonces vamos a tener acá, coloquemos acá, tasa de crecimiento anual, o sea, el famoso R. Sí, entonces nosotros vamos a tener que el R para este caso va a ser igual a ¿quién? Me dice el R, población del último censo. Entonces el último censo es el censo del 2018. Entonces va a ser 15.600 habitantes sobre la población del censo inicial, o sea, la población del año 1993, sobre 8.540. ¿Sí? Me dice que todo esto elevado a 1 sobre la diferencia de los años, año del último censo, 2018, menos el año del censo inicial, 1993, 1 dividido esto, y todo esto menos 1. ¿Listo? ¿Cuánto nos da esa operación, muchachos? 0.024. O sea, tenemos que R equivale a 0.024. ¿Listo? 0.024 vale el R. Entonces, por lo tanto, la población al año de proyección, ¿sí? Que sería la población del año 2046, va a ser igual a ¿quién? Entonces, población del último censo, 15.600 habitantes, que multiplica a 1 más R, 0.024, y esto elevado a ¿quién? A la diferencia de los años. Año de proyección, el TF que tenemos allí, 2046, menos el año del último censo, 2018. Y por lo tanto, la población del año 2046 es igual a ¿cuánto, muchachos? 30.633 habitantes. 30.633. Sí, 33. 30.633 habitantes. Tengo la población calculada. Bueno, este ya no lo necesito, entonces voy a cerrar este. Que no. Ok. Entonces tengo la población. Mi población de diseño. ¿Listo? Esta población entonces me está representando a mí que el usuario residencial o doméstico, como lo quiera llamar. Lo mismo que decir doméstico. El usuario doméstico, el usuario residencial. ¿Listo? Población de diseño por el método geométrico. Calculemos entonces la demanda de agua de esa población residencial. ¿Sí? Y para calcular esa demanda, entonces me están dando el consumo, la dotación neta, ¿sí? En este caso, me están diciendo que para el usuario residencial como tal, o el usuario doméstico, ¿sí? Para el usuario doméstico me están diciendo que la dotación neta es de, entonces tenemos acá dotación neta igual a 150 litros por habitante por día.
¿sí? Esta es la dotación neta. La dotación bruta, entonces calculemos la dotación bruta para esa población. ¿Sí? Entonces nos dice a nosotros que la D bruta va a ser igual a ¿quién? Nos dice que es la dotación neta menos 1, perdón, sobre 1 menos el porcentaje de pérdidas. ¿Listo? ¿Cuánto es el porcentaje de pérdidas en este caso? El porcentaje de pérdidas, pues me están diciendo que las pérdidas, ¿cuánto suman esas pérdidas que tenemos allí? En aducción, conducción, planta de tratamiento y demás pérdidas. ¿Sí? Entonces estamos hablando del 23%. 23%, ¿no? Las pérdidas equivalen al 23%. ¿De dónde sale ese 23%? De la suma de estas pérdidas que me está dando el enunciado acá. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la dotación bruta en este caso, ¿sí? Residencial, pues va a ser igual a ¿quién? Dotación neta, 150. Ya sabemos que estos son litros por habitante por día, sobre 1 menos 0.23. ¿Sí? Lo expresamos de esa forma. Por lo tanto, la dotación bruta, ¿cuánto nos da esto, muchachos? Estaría como entre un paréntesis acá. $194.81. Esto nos da 194.81 litros por habitante por día. ¿Ok? Esa es la dotación bruta para esa, digamos, para ese usuario residencial que tenemos allí. Por lo tanto, la demanda de agua o el consumo de agua de ese usuario residencial bueno, lo hemos llamado es doméstico, o sea, cuando hablo de ese consumo de agua, ¿quién estoy calculando? El caudal medio diario. ¿Sí? Entonces me dice la teoría que el caudal medio diario es igual a ¿quién? A la población por la dotación bruta sobre 86.400 simplemente para hacer la conversión. Y simplemente reemplazamos datos. ¿Cuánto vale la población? Dijimos que era 30.633. Entonces, 30.633, estos son habitantes. Perdón que se me amplió acá la pantalla. Por la dotación bruta, la acabamos de calcular. 194.81 litros por habitante por día sobre 86.400. Bueno, estos realmente son segundos que tiene un día. ¿Sí? Y aquí se nos cancelan todas estas unidades. Habitantes con habitantes se cancelan, día con día se cancela, nos queda litros sobre segundo. Por lo tanto, el caudal medio diario es igual a ¿cuánto? 69.07. 69.07 litros por segundo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí? ¿No? Bueno, caudal medio diario. Listo. Ahora ya faltan 6 minutos. Bueno, entonces dejemos hoy aquí. O sea, llegamos hasta este caudal medio diario.
Y mañana continuamos con este ejercicio, lo finalizamos. Una vez lo finalicemos, entonces proseguimos con la exposición por parte del grupo 1. ¿Ok? Listo, Listo, profe, muchachos. Muchas gracias por la Hasta luego, atención profe. y nos vemos mañana. Que tengan buen resto de día. La misma, gracias. Hasta Profe, luego, profe, muchas gracias. recordarle que nos envíe las diapositivas, porfa. Ah, sí, yo se las envío, Santiago. Listo, profe, muchas Recuerden, gracias. no todas las clases vamos a tener diapositivas, entonces también les recomiendo que vayan tomando apuntes como tal, ¿sí? Porque ya ahora que entremos en diseño y todo eso, ahí no tengo pues como diapositivas de diseño, sino que vamos a ir resolviendo los ejemplos, digamos, en la pizarra y ustedes irán tomando sus apuntes. Igual la clase queda grabada, ¿sí? Entonces allí también pueden retomar la clase. ¿Listo? Pero sí, yo les Listo, comparto profe. las diapositivas, no hay problemas. Bueno, muchachos, que estén bien. Buen resto de día.